Bueno, en aquel momento teníamos otro cliente, estábamos en un proyecto en otro cliente, hicieron un cálculo de la inversión que iban a necesitar, calcularon cuántas personas tendrían que ir físicamente, cuántas no, y con todo ese, cuánto era la inversión, lo llevaron a un comité, en ese comité se discutió, pasó 2 rondas, claro, ya no le dio tiempo a pasar al equipo de compras para que comprase unos portátiles, para que tal, ya nos pilló el confinamiento y la gente tuvo que trabajar con sus equipos, muchos tuvieron que ir a las oficinas porque no estaban preparados para eso, o sea, y claro, si tu negocio o tu entorno necesita esa rapidez en su día a día y no la tienes, pues tienes un problema. Buenas, bienvenidos otra vez más a Dale Play al Digital, mi podcast, y hoy traigo a hablar de algo un poco diferente, ¿vale? Que sobre todo está muy relacionado con el concepto de innovación, con cómo está la tecnología impactando en las empresas y en la innovación. Y traigo una persona que fue recomendada por Vanessa, que también ha estado en el podcast, y es Santiago Vidal. Así que lo primero, Santiago, gracias por participar en Dale Play al Digital. Preséntate quién es Santiago Vidal y cuál es su background. Bueno, lo primero, gracias a ti por tener la valentía de invitarme y también a Vanessa por recomendarme, ¿no? Pues nada, ¿quién soy yo? Pues yo soy un gallego, así como muy tímido de primeras, pero pues que soy bastante payasete en la intimidad, ¿vale? Soy, como digo yo siempre, aprendiz de padre. Tengo 2 niñas de 7 y 10 años, tienen ahora, y no paro de aprender y creo que me queda mucho todavía. Y lo mismo me pasa pues con la faceta profesional. Me considero aprendiz de empresario, llevamos 5 años con nuestra consultora, con Kelea, y todavía siento que nos queda mucho, o a mí personalmente me queda mucho por aprender, por hacer y por mejorar, ¿no? Creo que es un camino que no se acaba nunca. Totalmente de acuerdo, de hecho, coincido en muchas de las cosas que acabas de decir. Viendo tu trayectoria y, bueno, cuando he entrado en LinkedIn y he visto por dónde cómo has ido avanzando profesionalmente, veo que siempre se ha estado vinculado al mundo de la gestión de proyectos y también de la tecnología. Bajo tu experiencia y con todos estos años y pasando por diferentes compañías hasta construir Kelea. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos últimos años esta gestión digital de proyectos y esta forma en la que colaboramos dentro de una empresa unos con otros? Claro, para mí hay una diferencia entre la gestión digital de proyectos y la gestión de proyectos digitales, que tiene sus matices, ¿no? O sea, en la gestión digital de proyectos yo creo que los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos tiempos en cuanto a herramientas de gestión, de comunicación, lo han cambiado todo y siguen haciéndolo, la manera en que colaboramos y que gestionamos los proyectos. Y creo que también el contexto ha cambiado radicalmente, o sea, desde el mindset de la gente a la hora de enfocar un proyecto. Hasta, bueno, la pandemia nos ha acelerado ciertas cosas, ¿no? Y ahora, pues, sobre todo en el mundo relacionado con la tecnología, ya casi nadie se plantea tener que ir full time a un puesto de trabajo y estar sentado en la misma silla, en la misma oficina, ¿no? O sea, todo acaba. Mínimo un híbrido y ya después, si puede ser remoto, pues mejor, ¿no? Entonces, todo ese cambio de mentalidad que creo que se ha acelerado bastante y y ese acompañamiento con la tecnología, con las herramientas y con todo lo que está saliendo, creo que lo está cambiando todo. Y requiere cierta madurez. De hecho, las compañías que no tenían o que no tienen madurez digital son las que más sufren, porque de hecho ves gente que necesita ese contacto físico para colaborar y tratar ciertos temas, otra gente que lo puede hacer online sin ningún problema, y pues tienes equipos que lo hacen de manera síncrona por un chat en un Slack o en un Teams o en un tal, y ves que la cosa fluye, se comunican, van rápido, toman decisiones sin esa necesidad de hablar, pero eso requiere, claro, cierta madurez, ¿no? Entonces esto creo que es un camino que ha cambiado mucho y que seguirá cambiando, Es muy afortunadamente. interesante que esto que acabas de comentar, hace poco también estuvo en el podcast Jaime, que es uno de los fundadores, Jaime Castillo, que es uno de los fundadores de Shakers, y nos habló de una nueva figura que entiendo que también esté muy relacionado con lo que estás comentando, que es la figura de el... Oh, tampoco que se me va cambiando la cámara. La figura del free worker o el trabajador que está muy relacionado con esta gig economy, esta economía en la que... todos ya vemos un mundo de trabajo completamente remoto y demás. Entonces, está muy relacionado a lo que has dicho tú, es decir, nos estamos entrando en un mundo más digital con una colaboración más online. Sí, totalmente, o sea, total y absolutamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una consultora, en el momento que tú tienes un solo trabajador que está trabajando en remoto, porque a nosotros
nos estaba costando mucho. Nosotros nacimos en Galicia, ahora somos una empresa nacional y tenemos algún proyecto internacional, y nos estaba costando mucho encontrar el perfil que nosotros necesitábamos, que es un perfil muy específico. Además, somos muy quisquillosos con que haga match cultural con nosotros, a veces un poco pejigueros incluso en ese sentido, y nos estaba costando. Entonces, abrimos un poco mente y dijimos, venga, vamos a contratar fuera. Nosotros esto del remoto se nos da bien y tal. Y claro, en el momento que tienes una sola persona, toda la gestión de tu compañía tiene que ser remota, aunque solo tengas uno, porque si no esa persona se va a ir quedando descolgada, ¿no? Entonces, para nosotros tuvimos ahí un periodo de adaptación, el remoto se nos daba bien, pero no es lo mismo que se te dé bien el remoto que estés acostumbrado a gestionar una empresa totalmente online, ¿no? Entonces, en ese sentido nos adaptamos. Después el tema es que tus clientes muchas veces no están preparados para eso y tienes que ir allí y tienes que estar allí y tienes que tener ese trato de cercanía. Entonces, creo que todavía nos queda mucho, pero sí, sí, totalmente nos hemos ido hacia ahí y creo que es súper positivo a la hora de conciliar, a la hora de que cada persona tenga su propia responsabilidad sobre qué espacios, o sea, en qué momento tiene que estar en cada espacio, porque eso lo tienes que decir tú. Si a lo mejor lo que tú digas o lo que plantee la empresa per se no tiene sentido para esa persona y no tiene sentido quizá para el proyecto, porque quien va a tomar esa decisión tiene que ser quien esté metida en el proyecto y quien tenga quien pueda tomar esa mejor decisión, ¿no? Entonces, yo qué sé, tú que tienes niños, que comentábamos antes, oye, joder, tienes a uno de tus hijos o tus hijas con fiebre, eh, ¿por qué tienes que estar a las 9 en una oficina, en un tal? Gestiónalo como puedas, quédate en casa, llévaselo a los abuelos si tienes ese privilegio, esa suerte, no sé. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Porque a todos, yo lo digo muchas veces que nos es muy fácil enviar un correo electrónico a las 7 de la tarde, pero nos cuesta más ir al fisio a las 10 de la mañana. ¿Sabes? Es ese cambio de chip de ¿por qué? Entonces, Totalmente. Sí, yo nos creo que queda mucho estamos que andar todavía. en la era de la flexibilidad, que las empresas Eso tienen es. que andar en este mundo. Oye, hace poco en uno de mis posts en LinkedIn estuve hablando de la diferencia que hay entre innovación y invención. Y quería preguntarte, porque en que lea veo mucho los ecosistemas de innovación y habláis mucho de esto. ¿Qué es para ti la innovación? He leído ese post y estoy bastante de acuerdo entre la diferencia entre inventar e innovar. No, para mí la innovación es crear algo nuevo, diferente, que tiene una aplicación práctica y real y que esa aplicación genera un valor para alguien, para una compañía, para una persona, para un colectivo, para lo que sea, pero genera un valor. Al final lo que se trata es de resolver problemas de una manera diferente o resolver necesidades o encontrar oportunidades, pero que generan un valor a alguien de manera diferente, que no es lo mismo que inventar. Que el tema de la aplicación práctica real y que genere un valor es la clave, ¿no? Y no tiene por qué ser una innovación disruptiva de encontrar, no, puede ser algo como incremental, pero sí que es verdad que encuentra un espacio que no existía y que ese espacio genera algo. Vale, ¿y qué necesita una empresa realmente para innovar? Buah, esa es una gran pregunta, ¿no? Si tuviéramos la respuesta y fuese sencilla de enumerar, yo creo que todas las empresas estaríamos ahí tomando nota y poniéndolo en marcha, ¿no? No, a ver, la innovación en la empresa es un proceso complejo, es un proceso complejo y hay muchísimas cosas que funcionan todas a la vez, ¿no? Como esos sistemas eh, interconectados. Pero si tuviese que hacer una vista de pájaro desde arriba, lo más básico para mí son dos cosas. La primera, la intención. Es decir, si la empresa no pone los medios y no hay un foco en buscar soluciones diferentes, no hay espacio para hacerlo, porque algo que pasa mucho en las empresas, nos pasa a todos, es, oye, ¿cómo gestiono o cómo modulo mi operación, que es lo que mantiene mi persiana, aunque esto ya es una frase de ahí es cuando me doy cuenta que me hago mayor. Mantiene la persiana levantada, ¿no? La verdad, te mantiene conectado, ¿no? Te mantiene abierto. La operación y que la operación te consume y pasan cosas cada día y tienes que estar muy centrado ahí porque es lo que te mantiene vivo, ¿no? Eh, y después toda la parte de hacer cosas nuevas, de trabajar en nuevos problemas, de reflexionar, de buscar las oportunidades, de olisquear, de oye, qué se está haciendo en otro sitio, qué me está haciendo empresas parecidas a la mía, qué necesidades tiene este sector, entonces, es difícil sacar ese tiempo, porque quizá la urgencia, ¿no?, en la que vivimos en esta sociedad y en estos negocios en los últimos tiempos, necesitas tener como mucho foco en
resguardar ese espacio de pensar en cosas nuevas y de hacer cosas diferentes, que si no lo resguardas no va a ocurrir. Y a nosotros en épocas de picos de trabajo, de que cuando ganas un proyecto nuevo o tal, nos cuesta un montón y lo notamos. O sea, cuando no lo haces, lo notas, ¿no? Entonces, eso, por un lado, es esa intención de manera genérica en muchos aspectos. Y después la otra es la cultura. O sea, donde no hay una cultura de colaboración, ni de mejora continua, de aprendizaje continuo, ni de aceptar ese fracaso, porque para innovar vas a tener que equivocarte un montón de veces y es casi lo que te da ese paso atrás y coges energía y vuelves, venga, pues esto no ha salido, pues vamos a por esto otro tal, hasta que encuentras el hueco, ¿no? Entonces, si no tienes esa cultura y si el fracaso es un problema y nos gestionamos como digo yo, por proyectos y por cosas demasiado concretas, el problema que vas a tener es que solo vas a conseguir esas cosas demasiado concretas que a lo mejor ha pensado una o dos personas que están sentadas en un despacho, ¿no? Entonces, y esto todo requiere entrenamiento. O sea, esto no es. A nosotros a mí me hace mucha gracia. En alguna ocasión nos ha llamado alguna empresa muy dedicada a la operación, con poca cultura de colaboración, eh, ni de. Ni de pensar en cosas diferentes y demás. Y decía, no, queremos poner en marcha un proceso de design thinking porque alrededor de esto queremos hacer algo diferente y que sea disruptivo y tal, no sé qué. Y además lo queremos hacer con nuestro personal interno, que son los que más saben del negocio y tal. Porque, ostras, pues esto va de la gasolina que le metas a esto. Si le metes gente que no por nada, que son profesionales extraordinarios, pero que no están acostumbrados a pensar diferente, no están acostumbrados a replantearse, viven el mundo de la solución y no de analizar el problema, no va a pasar nada diferente. O sea, tendrás un buen proceso, saldrán ideas buenas, seguro, pero no vas a encontrar algo súper creativo, todo. Porque esto es como un músculo. Si tú no lo entrenas, no vas a romper esas barreras. O sea, el resultado que te vas a esperar no va a ser la repera. Y a veces las empresas lo piensan, ¿no? Dicen, no, no lo he hecho nunca, pero nada, aquí pongo un proceso y solo con el proceso la cosa funciona. No, no. Esto va de mucho más, ¿no? Y al final el proceso es positivo porque las personas y la propia compañía durante el proceso rompen ciertas barreras mentales que le ayudan a empezar a caminar hacia ahí, ¿no? O sea, como cambio cultural y como cambio de mindset está bien, pero no va a ocurrir si no lo entrenas. Qué bueno, sí que es verdad que hay un proceso de entrenamiento que es como muy consciente y que creo que también hay que entrenar. Y dentro de todo Eso es. esto, la parte de la revolución tecnológica en la que vivimos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, ahora la inteligencia artificial parece que ha irrumpido de una forma tan brutal y todo lo que es la tecnología, ¿qué papel juega esta revolución tecnológica en esta innovación constante? Em, yo creo que juega un papel clave, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la situación, la tecnología, ahora con el tema de la inteligencia artificial, que no es la inteligencia artificial per se, yo creo que es la democratización de la inteligencia artificial. Es decir, ahora está el acceso de casi todo el mundo, ¿no? Y también hay que saber utilizarla, o sea, que saber sacarle provecho y, y encontrarle el sentido dentro de tu negocio, ¿no? Pero yo creo que fomenta que haya muchas cosas al alcance de pequeñas empresas, pequeños emprendedores que antes no tenían, ¿no? Entonces eso hace que eh, todo sea un poco más competitivo y ya sacándonos la parte competitiva de la cabeza, creo que podemos colaborar mucho más y que podemos encontrar, o sea, hoy en día no lo puedes hacer tú todo, entonces tienes que encontrar colaboradores que vayas construyendo alrededor, ¿no? Yo creo que todo esto nos va a ayudar. Sí que es verdad que creo que muchas empresas se van a tener que adaptar a la inteligencia artificial. O sea, no están preparados a nivel de colaboración ni a nivel de cómo saber. O sea, tienes que estar muy orientado al dato para poder tomar decisiones con los datos que saques de ahí. Tienes que saber colaborar entre departamentos, o sea, todavía nos falta ahí, yo creo que mucho trabajo y mucha sensibilización para sacarle el jugo. ¿A dónde llevaremos? Llegaremos. Aquí no hay nada escrito y esto todavía va a tener unos cuantos capítulos más lo de la inteligencia artificial. Creo que va a ser algo, o sea, va a cambiar el mundo del trabajo tal y como lo conocemos, seguro, sin ninguna duda, incluso bueno, el mundo en general. Pero hasta dónde, si habrá regulación no suficiente o no la habrá, no lo sabemos. No lo Es sabemos. pronto Entonces todo saberlo, es esto pronto. unido, claro, entonces esto aumenta la exigencia del mercado y unido a la globalización y demás, pues la necesidad de innovar y de hacer las cosas diferentes y de subirse a la ola
O estás o estás. No, creo que no hay más opciones, ¿no? Me interesa mucho esto que has comentado del tema de la colaboración, de lo importante que es colaborar. Hace poco leía un libro que se llama LingUX y que habla mucho, y en un momento dice que están sobrevalorados los héroes de las empresas, es decir, estos que no colaboran, que quieren, se llevan todo el trabajo a las espaldas y que esto no hace a veces el efecto positivo que creemos en las empresas. Me pareció muy interesante. Tú también hablas mucho en Kelea y en tus consultorías sobre agilidad en las empresas. Hablas constantemente de agilidad empresarial. ¿Qué es exactamente esta agilidad empresarial? Bueno, la agilidad empresarial es muy sencillo de explicar y muy difícil de aplicar. Y al final, sí, sí, tal cual. La agilidad empresarial al final es la capacidad que tiene una empresa para adaptarse muy rápido a lo que ocurre en su entorno, ¿no? A las necesidades de su negocio, de sus clientes y al entorno en general, ¿no? Porque a veces ya no es solo un negocio, la gente dice, no, adaptarnos al negocio para dar al cliente lo que necesita. Sí, hasta que un carguero se atraviesa un canal y tenemos un problema de suministros. Eso no tiene, o sea, al final tiene impacto en tu cliente, pero no es una necesidad de tu cliente, es algo que sucede en tu entorno, a tu alrededor y que tienes que ser capaz de adaptarte rápido, ¿no? Entonces, de eso va la agilidad empresarial, de que tengas esa flexibilidad o esa rapidez en cambiar, en una toma de decisiones diferente o más rápida para poder alcanzarlo. Y eso pues toca muchísimas aristas, desde la parte de estrategia, gobierno, la velocidad de cambio en ese sentido, trabajas por objetivos o trabajas por iniciativas que no estén traccionadas por objetivos, cómo de jerárquica o vertical es tu empresa, si la toma de decisión está más cerca de tu cliente o del mercado o más lejos, si la información tiene que circular hacia un sitio para que alguien tome una decisión y vuelva a bajar, o sea, todo ese tipo de cosas afectan los modelos operativos de trabajo, ¿no? Hablábamos antes de los proyectos digitales. Antes los proyectos digitales eran proyectos de casi de ingeniería civil, ¿no? Te pasabas 8 meses construyendo algo que de repente llegabas y cuando lo veía quien te lo había pedido decía, pero es que esto no era lo que yo tenía en la cabeza. Digo, ya, tenemos un problema. Y venga, vuelta a empezar. Y está el mundo plagado de software que nadie utiliza, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese es un punto súper importante también el de los modelos de trabajo, ¿no? Pero mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando fue el tema del COVID, un poco antes del confinamiento, entonces hubo un cliente que empezó a plataformar un montón de equipos informáticos, prepararon para prepararlos a dárselos a sus empleados. Todavía no se sabía si iba a haber confinar, o sea, si nos iban a confinar, si no nos iban a confinar, pero fue una decisión como súper rápida y son miles de empleados. Decisión súper rápida de 3 o 4 personas que se meten en una sala, que dicen, ¿verdad? Y para adelante, o sea, no han tenido que ir a un comité ni que pedir aprobación. Tal. Tenemos otro cliente, bueno, en aquel momento teníamos otro cliente, estábamos en un proyecto en otro cliente, que hicieron un cálculo de la inversión que iban a necesitar, calcularon cuántas personas tendrían que ir físicamente, cuántas no, y con todo ese, cuánto era la inversión. eh, lo llevaron a un comité, en ese comité se discutió, pasó 2 rondas, después, claro, ya no le dio tiempo a pasar al equipo de compras para que comprase unos portátiles, para que tal, ya nos pilló el confinamiento y la gente tuvo que trabajar con sus equipos, muchos tuvieron que ir a las oficinas porque no estaban preparados para eso, o sea, ves como esa rapidez en la toma de decisión, que a veces arriesgas y fallas, pero forma parte de este juego también. ¿Cuál es el riesgo que asumes si no lo haces? Entonces, ¿por qué eso tiene que ir a un comité o 2 comités? O sea, forma parte de esa cultura y, claro, si tu negocio o tu entorno necesita esa rapidez en su día a día y no la tienes, pues tienes un problema. Entonces, de esto va un poco. Sí, de hecho, has hablado mucho del mundo del software y de la tecnología. Ahí es cuando entran, entiendo que metodologías como la metodología Scrum y demás, que son precisamente para esto. Esto es únicamente, primero, qué es o en qué consisten estas metodologías, pero seguro, la segunda que me parece como muy interesante, ¿solamente vale para las empresas tecnológicas de desarrollo de software o es algo que podemos aplicar a cualquier tamaño y cualquier sector y demás? Por partes. ¿Qué es? Las metodologías ágiles son frameworks o marcos de trabajo que principalmente para el desarrollo de productos de software, así han nacido, como es el caso de Scrum, que después han ido variando y se han ido adaptando ya no solo para otros entornos, sino porque Scrum como tal, en muchas compañías que hacen software, no encaja
exactamente, o necesitas un periodo de adaptación, ¿no? Pero aquí lo importante es que en la base, en los principios y en los valores que hay por detrás, que, que sean los que guíen el cómo tú vas a trabajar. Desde pues si es Scrum o utilizas Kanban o utilizas una mezcla o utilizas otra cosa, da un poco más igual siempre que te sirva. O sea, al final es no hacerlo por hacerlo, ¿no? Que es el gran problema que hay muchas veces en el mercado, ¿no? Algo se pone de moda y dice, vamos a hacer Scrum, ¿para qué? Porque dicen que funciona. Vale, ¿tú qué necesitas? Empecemos por ahí, ¿no? Por la necesidad, como todo. Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en aumentar tu capacidad de adaptación en cómo ejecutas tu trabajo, son modelos de operación, en base a la transparencia, dar visibilidad a todos los que participan sobre cómo están los temas y sobre todo el entorno, inspección, revisar constantemente cómo está tu producto, el avance, el modelo de trabajo, cómo colaboramos y demás, y después adaptarte a esos cambios, ¿no? Entonces, transparencia, inspección, adaptación, son los tres pilares, ¿no? Entonces, en lugar de dedicar, como decíamos antes, 6 meses a desarrollar algo, pues oye, dedícale 15 días, mira el impacto que tiene eso para tu cliente, mira si funciona, mira si te tiene sentido, y con eso inspecciona y adáptate, ¿no? Entonces, ese trabajo por iteraciones y esas dinámicas de reflexión y de análisis son las sobre el producto, son las que te van a llevar a adaptarte, te van a dar esa posibilidad de adaptarte y a conseguir éxito del producto, ¿no? Y es únicamente para proyectos de software. No, lo que pasa es que las metodologías tal cual están escritas en un libro no te van a servir para otras cosas, ¿no? Pero sí, nosotros hacemos proyectos basados en prácticas ágiles y en principios ágiles. Pues la última que tenemos, pues para abrir unas nuevas tiendas para un cliente del sector retail en Asia, por ejemplo, y que son personas que están distribuidas por diferentes partes del mundo, que necesitan colaborar, que necesitan tener un objetivo claro, entonces les ayudamos a centrar muy bien ese objetivo, a que todos estén alineados con el objetivo, incluso los diferentes stakeholders, cuando hablas de una compañía o un grupo de compañías que tiene muchas implicaciones entre ellas y que es difícil a veces estar alineado, y ponemos dinámicas de iteraciones cortas, ver cuál es el resultado, volver a planificar, priorizar entre todos, que todo el mundo esté en la misma página y que no haya teléfonos cacharrados ni conversaciones paralelas. Entonces vas poniendo un poco esas prácticas ágiles que sacas de otros modelos en otros entornos diferentes y ves que funcionan, ¿no? Entonces es ahí donde esto ha nacido mucho en el mundo del software, pero esto lo vas extendiendo. ¿Cómo gestionas las iniciativas dentro de tu compañía? ¿Cómo gestionas la estrategia? ¿Cómo la aterrizas? Entonces, al final son modelos que vas adaptando a la necesidad de cada compañía y que tienen sus resultados, claro. Me parece muy interesante esto que has comentado de que no hay que ser tampoco muy puristas con el metodología en sí, sino en cómo adaptarlo, cómo personalizarlo para la empresa. Esto me parece como muy interesante. Sí, tiene su Sí, riesgo de todas formas, Edu, claro. porque hay mucha gente que el adaptar es, va, esto me lo quito, que no le veo sentido y entonces, no, yo creo que tiene su proceso de aprendizaje y en cuanto tienes claro cómo lo hace, entonces ahí, y el por qué, sobre todo tener claro la necesidad, ahí es donde puedes empezar a toquetear. Pero hacer el libro por hacerlo, efectivamente, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Pero eso supone, entiendo, que dentro de las empresas un cambio bastante importante en los procesos, porque, bueno, yo también, conociendo las empresas que han pasado por Software o que son clientes o que han sido clientes míos, muchas no están ni de lejos preparadas para estos cambios. ¿Es complicado cambiar los procesos de una empresa? Lo difícil, el grado de dificultad de cambiar los procesos de una empresa, que ya la respuesta corta es sí, pero el grado de dificultad de cambiar los procesos en una compañía va a depender siempre de la cultura de esa compañía. Hay compañías que están muy acostumbradas a los cambios y que es casi su día a día, entonces esos patrones de comportamiento y estructuras de decisión soportan un cambio de proceso rápido porque la gente lo ve, lo pilla rápido, están acostumbrados, ven la necesidad y ningún problema. Pero hay otras compañías que no están tan acostumbradas que eso cuesta más. Entonces ya no es solo un cambio de proceso, sino que vas a tener un desafío en diferentes aristas. Vas a tener un desafío a nivel de proceso, pero es que el proceso tendrá que ir acompañado seguramente de alguna herramienta, sea digital o no, pero vas a tener que acompañarlo de una herramienta. Y además vas a tener que acompañarlo de darle capacidades a tu gente para que trabajen sobre ese proceso y que entiendan por qué ese proceso es así y cuál es el beneficio que se busca con eso, porque a algunos los beneficia y otros pues a lo mejor no tanto, pero es la necesidad que tiene tu negocio, ¿no? Pero tienes que darle esas capacidades a la gente y esa visión. Y al final tu cultura tiene que abrazar ese proceso
y cada una de las personas tiene que entrar en ese proceso. Entonces son como cuatro aristas diferentes en las que tú tienes que ir trabajando y que no son secuenciales. O sea, tú no puedes decir, venga, yo pongo el proceso y después pongo la herramienta y después le doy la formación a la gente. No, cada pasito que des, cada cosa que hagas, va a tener que tocar cada uno de esos puntos. Y eso va a ser pim, 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 hasta que al final eso quede totalmente integrado en la compañía. Y ahí está la dificultad sobre todo de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo recuerdo, eh, no sé, 2010, 2011, que me empecé a meter en proyectos que tenían mucha parte de gestión del cambio, ¿no? Recuerdo proyectos en Latinoamérica en aquella época, en Colombia, donde nos decían, nah, incluso teníamos bonos, tú fíjate cómo es el tema, ¿no? Que teníamos un bono por cada entregable del proyecto. Era un proyecto de cambio de procesos, ¿no? Entonces nosotros entregábamos un proceso que tenía que estar validado con la compañía y teníamos un bono que solo cobrábamos si esos entregables no se retrasaban ni un día. Entonces ostras, el cambio del proceso de una compañía sin conocer su cultura, sin conocer cómo trabaja, sin conocer, es totalmente predecible, ¿no? O sea, suponíamos que era totalmente predecible, la compañía suponía eso, ¿no? Y tenías fecha de entrega y si no te retrasabas cobrabas un bono, ¿no? Claro, al final esa zanahoria lo que hace es que tú trabajes de esa manera y vayas a buscar eso. Pero fue cuando descubrimos que las cosas no funcionaban así. Porque sí, nosotros los procesos se entregaron todos en tiempo, la gente se formó y mientras estábamos allí, nosotros haciendo mucha tensión sobre ese proceso para que se ejecutara así, todo iba perfecto. Terminamos el proyecto, nos fuimos, volvimos a los 4 o 5 meses a otro proyecto tal, y fuimos a visitar al cliente. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal os va? Y tal, no sé qué. Dice, y algunas cosas han quedado, pero muchas otras no. En cuanto hay tensión, en cuanto hay problemas, en cuanto hay algún tipo de dificultad, la cabra tira al monte y vuelve a lo que sabe hacer, a lo que cree que hay que hacer. O sea, te dice muy claro que eso no estaba integrado, ¿no? Entonces, ese proyecto para nosotros fue un punto de inflexión importante, es decir, algo estamos haciendo mal. O sea, hay una parte que no estamos gestionando que es la del cambio, que es la de las personas. Entonces, nosotros hay una pregunta que nos hacen siempre los clientes cuando estamos para empezar un proyecto con ellos, estamos en fase de oferta o de propuesta, ¿no? Dicen, ya, pero esto ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto vamos a tener esto cambiado? ¿Y cuántos equipos vamos a conseguir o cuántas áreas vamos a conseguir implantar esto o gestionarnos de esta manera en los próximos 6 meses? Y claro, dices, tú que eres gallego, le respondes a la gallega, ¿no? Y dices, joder, depende, ¿no? Es que es Totalmente. fácil la respuesta, claro, depende de cuánto tu compañía sea capaz de adoptar ese cambio. O sea, vamos a hacer lo que sea para que sea rápido, tal, pero a veces el ser rápido es enemigo de que ese cambio sea duradero y quede en tu ADN, ¿no? Entonces, a veces los propios clientes, que claro, se están gastando un dinero para hacerlo, pues también buscan cierta velocidad y es normal que la busquen porque al final es dinero lo que se están gastando, pero no por ir más rápido el cambio va a perdurar y va a ser mejor. No, pero es muy interesante lo que comentas, que al final tiene que quedar impregnado en el ADN. Si Claro, no, es que te vas, dejas de hacer fuerza y, bueno, desaparecen las cosas. Hay un paralelismo entre lo que estás comentando, muchas veces algo como por ejemplo el Scrum o las metodologías ágiles que se crean para el desarrollo de software y luego se pueden adaptar, digamos, a otros sectores, como has dicho tú en el sector retail, por ejemplo. Yo soy un gran defensor del TPS, del Toyota Production System, que luego llevó al Lean, y por lo que veo también en la web de Kelia vosotros también habláis mucho de este Lean, de este Toyota Production System. Mi pregunta es, ¿qué es para ti también este Lean que forma parte de este proceso, digamos, que has dicho de optimización, de mejora continua y demás? ¿Y por qué es tan importante integrarlo dentro de la mentalidad? Y como has comentado hasta hace poco, en este ADN de la compañía. es que el Lean al final, aunque a veces la gente lo lleva mucho, porque es muy fácil, ¿no? Aterrizarlo en algo práctico, concreto que puedas tocar, ¿no? Entonces, el TPS, el método Toyota, y empiezas a ver prácticas, y empiezas a ver, y lo mismo pasa con Scrum y con estas cosas, ¿no? Pero al final, Lean para mí es una filosofía. Y es una filosofía que si cuando tú llevas integrada en tu mentalidad, ya da igual que le llames Lean, que le llames otra cosa, pero tienes claro que es, oye, yo quiero valor para mi cliente y tengo que estar enfocado en darle valor a mi cliente, que dices, joder, pues que no es ninguna. Eso lo habla Scrum, lo habla Design Thinking, lo habla. Para mí, Lean quizá es un poco como una base troncal a todo eso, ¿no? Que da esa filosofía, ¿no? De, oye, maximizar el valor al cliente, priorizar temas de calidad, porque al final, cuando no es así, las cosas vuelven hacia atrás y ya no estás priorizando el valor a tu cliente y demás, y al mismo tiempo, eliminar el desperdicio. Es decir, plantearte o replantearte mucho el para qué haces las cosas.
Entonces, ¿esto va a aportar valor a mi cliente? ¿Sí o no? Es súper sencillo, ¿no? Lo que pasa es que Lean también es una palabra que está últimamente denostada en algunos sectores porque ha habido muchos proyectos de eficiencia pura que no es, se le han quitado la parte del cliente y han dicho, no, esto hay que hacerlo más eficiente. Entonces vamos a robotizar esto, vamos a automatizar esto, vamos a tal, vamos a despedir a no sé cuántos y además vamos a cambiar la pirámide salarial y despedir a los de arriba para meter gente por debajo. Ha habido proyectos de eso, o sea, la realidad es como es, ¿no? Y es como, al final eso se lleva el nombre por delante en algunos sectores. Pero el desperdicio no es tanto eso, es mantener una operación óptima en el sentido de no tener demasiado desperdicio, demasiada burocracia, poniendo al cliente en el centro, ¿no? Y quitar todo aquello que no sea necesario. Y si lo llevamos a desarrollo de software, que hablábamos antes, al mundo de la tecnología, todo aquello que no tenga el usuario en las manos, bien porque está a medio desarrollar o que se ha quedado a medio desarrollar, o bien porque se ha desarrollado pero no se usa, eso es un desperdicio y eso es un montón de pasta. Y incluso si piensas ahora, esta es la relación que hay entre el mundo de la sostenibilidad que está muy de moda y el mundo del software, va por ahí. O sea, ¿cuántas cosas se hacen lo mismo muchas veces y cuántas cosas se hacen que nadie usa? Entonces, eso consume recursos por un tubo, ¿no? Entonces, eso también nos lo tenemos que plantear, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho, eso sí que es verdad, se ha avanzado mucho, pero todavía nos queda, ¿no? O sea, al final yo creo que Lean está por debajo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Esa filosofía. Sí, es una capa filosófica, yo también lo entiendo Eso así, es. creo que es importante. Santiago, si pudieras dar como a esas empresas que nos están escuchando dos o tres consejos, casi a modo de terapia de choque para que entiendan lo importante que es todo esto, ¿cuáles serían esos consejos? Vale. A ver, es difícil dar consejos, sobre todo para un poco para abrir los ojos. Creo que hoy en día toda empresa, toda compañía y todo empresario entiende cuál es la situación, entiende cuáles son las necesidades. Lo difícil es, oye, ¿y yo qué tengo que hacer, no? Entonces, ese es un poco el punto. Y yo creo que todo parte por hacerse preguntas. Y una buena pregunta es, oye, ¿cómo crees que se vería esta empresa, tu propia empresa? Y yo me hago esa pregunta, ¿eh? En 3 años o 5 años, si continuamos con las prácticas que tenemos hoy. Y es una pregunta dura, ¿eh? Porque yo me la hago y digo, si yo como visualizo yo la empresa dentro de 3 años o 5 años, si mantengo las prácticas que tengo hoy, es que no la veo. Es que creo que no estamos. O sea, Directamente, ¿no? Sí, nos pasa a nosotros directamente, o a sea, veces, claro. todo lo que viene con la parte de tecnología, todo lo que viene con la parte de inteligencia artificial. Claro, nosotros tenemos una visión de crecimiento y seguimos creciendo. Claro, con ese crecimiento tienes que acompañarlo de, de una estructura. Y no digo estructura de departamentos centralizados y tal, sino que con unas bases de roles, de dinámicas y demás. Por debajo de principios, entonces creemos más en los principios que en las reglas y tal, pero si tú eso no lo tienes claro y no lo vas integrando en tu día a día, vas a desaparecer. Entonces, eso es algo que te tienes que estar planteando constantemente. Y el plantearte eso constantemente te va a llevar a decir, ostras, claro, y joder, ¿y cómo hago para transmitir? Voy creciendo y cómo hago para que toda mi gente entienda y comparta cuáles son los objetivos que tenemos y por qué hacemos esto y que vayan cogiendo responsabilidad al mismo nivel, al mismo tiempo que van cogiendo cada vez más autonomía para que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo hago, o sea, cómo me va a impactar a mí la inteligencia artificial? ¿Y cómo puedo ir por delante? ¿Y qué se está haciendo en no sé dónde? ¿Y qué hace el otro? ¿Y en Estados Unidos? Eh, entonces, claro, te mete ya en una tensión, en una rueda que dices, ostras, pero la primera pregunta te la tienes que hacer. O sea, yo tal cual estoy, voy a ser igual mañana o pasado, ¿no? Entonces eso lo que deberías de ponerte en marcha para lo que decíamos antes, ¿no? Que la operación no te coma el mañana. O sea, una parte de tu compañía tiene que estar mirando el hoy y otra parte, aunque sea más pequeña, pero tiene que estar mirando siempre el mañana, porque el hoy es hoy y cada vez dura menos. Entonces, eh, o tienes un ojo en el futuro o tienes un problema seguro. Que bueno, de hecho hace poco mi socio y yo nos juntamos precisamente para hacernos esta pregunta, hace relativamente poco, y creo que es muy importante. Sí que, y coincido contigo, que hay una parte que tienes que proteger, entre comillas, el negocio actual. Es decir, de hecho, esto creo que lo hablaba en un libro que se llama El dilema del innovador, que hablaban de eso, que a veces, muchas veces hay un exceso de protección de las grandes empresas por el negocio actual y luego viene una pequeña empresa y te come el mercado porque no te has dado cuenta que ha habido una nueva Claro. innovación y no has estado ahí.
Santiago, ¿qué es, ahora me gustaría saber qué es Kelea y qué hacéis exactamente por las empresas? Bueno, hacemos muchas cosas, pero ¿qué somos Kelea? Por ir a lo más básico, basiquísimo. Somos un grupo de personas que creemos que el mundo del trabajo puede ser un mundo mejor. O sea, ese es como nuestro foco. Creo que las cosas se pueden hacer diferente y que creo que ese hacerlo diferente tiene un impacto en todas las personas, desde los accionistas hasta los trabajadores. Y creo que cuando las cosas son más claras, más transparentes, con los objetivos más centrados, eh, todo el mundo está en un entorno un poco más agradable, digamos, para trabajar, ¿no? Entonces, no ver el futuro como una amenaza, sino verlo también como una oportunidad, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nos dedicamos a ayudar a las empresas a aterrizar su estrategia en valor a sus clientes. Entonces, y eso lo hacemos pues, en varios puntos, pues desde los modelos de trabajo, a los modelos de gobierno y de gestión, a cómo colaboran las personas, a cuál es ese estilo de liderazgo. Entonces, hacemos proyectos como en diferentes aristas, ¿no? Los proyectos de transformación que hacemos, ¿no? De cambio de procesos, como hablábamos antes y demás, eh, tenemos como varias dimensiones que trabajamos, ¿no? Entonces, trabajamos en la parte de estrategia de gobierno. Trabajamos en la parte de modelos operativos, tanto de exploración, que están más relacionados con detectar esas oportunidades, la innovación y demás, como la ejecución. Trabajamos en la parte del diseño organizativo, porque eso a la larga es un limitante, ¿no? Cambias un proceso, pero si tienes una organización muy ensilada o la necesidad de tu cliente no es capaz de fluir y está muy departamentada, al final vas a tener que hacer algo ahí porque vas a hacer que sea lento. Trabajamos con el liderazgo, con un foco, los líderes de hoy en día tienen que tener un foco mucho más estratégico, mucho más transformador. No tienen que ser el héroe, como tú bien decías antes, ¿no? No, es que soy el primero que llega, el último que se va y soy el que tal y le ayudo a todo el mundo. No, tienes que hacer que los otros también sean líderes y que los otros también den un paso adelante. No tienes que ser tú, tienes que hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahora el punto que se viene es que sea un líder que sea crítico con la compañía, o sea, que sea transformador dentro de la compañía. Joder, sí, antes era, no, yo eso no lo toco porque es otro departamento, tal. Joder, tío, hablemos, colaboremos, veamos cómo nos organizamos de otra manera. Pero claro, si tú tienes un bono que va por tu headcount de número de personas que tienes a tu cargo, hay una cosa que está ahí luchando, ¿no? Entonces todo eso está como muy relacionado. Y después la parte de cultura, de cómo colaboramos, cómo aprendemos y demás, y la parte de tecnología. Yo creo que hoy los datos son fundamentales. Temas de no code, low code para tener soluciones, generación rápida de valor casi en tiempo real, validación de soluciones antes de hacer una gran inversión y tal, pues va todo en línea de, oye, de ser capaces de adaptarse y hacer algo chulo con el futuro que viene, que va a ser movido y emocionante al mismo tiempo. Y entretenido para los que nos gusta la tecnología. Yo, de hecho, cuando ahora has Seguro. hablado de no code y demás, yo que he estado en un momento en el que para desarrollar todo tenías que picar todo el código, tenías que hacerlo absolutamente todo. Ahora tenemos muchas más herramientas. La cuestión Claro. es utilizarlas. Eso es. Pero hay muchas Claro, barreras que han desaparecido, entonces tienes que sacar oportunidad de esas claro, barreras que ya no están, ¿no? correcto. Efectivamente. ¿Y dónde podemos encontrar a Kelia y a Santiago Bueno, en todo esto? principalmente a Kelea la podemos encontrar en muchos sitios, ¿no? La oficina física tenemos a día de hoy en La Coruña, pero estamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga. O sea, hoy en día Kelea el espacio físico yo creo que es lo de menos, ¿no? Es casi una disculpa que tenemos por de vez en cuando juntarnos todos, pero sin más. ¿Pero dónde nos podemos encontrar? Yo creo que lo más fácil es que lea en su propia web, pero en LinkedIn, cualquiera del equipo, yo creo que es lo más sencillo para contactar con nosotros, que además nos gusta hablar de estos temas, nos gusta compartir y ver lo que hacen otros también, ¿no? Porque esas conversaciones de ver qué problemas tenemos unos, qué problemas tienen los otros, cómo los enfocamos y diferentes perspectivas, pues siempre te abren un poco la mente y es muy necesario. Claro. Vale, oye, pues Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que has dado un barrido muy interesante a todo lo que es cambio de procesos, cambio de mentalidad, cambio de mindset. El tema de la agilidad, a mí me ha parecido algo que cuando lo leía en la web y cuando leían algunos de tus posts,
me parece algo básico y además ahora que estoy como muy metido en el mundo del Lean UX, de cómo ser más ágiles, esto creo que es transformador en el mundo. Así que muchas gracias porque Totalmente. creo que aquí hay muchas lecciones interesantes para las empresas. No, gracias a ti, Edu, por contar conmigo en este espacio que es súper interesante y la verdad es que un placer.